el derecho de la Corte Penal Internacional en el mundo. Sin embargo, una de las cosas que podría ocurrir es una medida cautelar. La medida cautelar significa que una persona acusada pudiera recibir la restricción de viajar, porque donde viaje entre los países miembros en de la otros Corte casos Penal Internacional. Ahora estamos enlazados vía Zoom con el embajador Harold Forsyth, que ha sido representante del Perú ante la OEA, ha sido embajador en Estados Unidos, pero ha sido también uno de los firmantes de una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Dina Boluarte. Harold, buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿En qué está esto de la denuncia ante la Corte Penal Internacional? Entiendo que pidieron ampliación de información, pero ha habido un cambio en las últimas horas. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, como tú dices, lo que nosotros tenemos que hacer es adecuarnos a las especificaciones de la Corte Penal Internacional. Es una corte pues penal, entonces es muy serio todo lo que ahí se procesa. Hace unos 6 meses, exitosa, y tú mismo informaste al respecto, se presentó la denuncia con una gran convocatoria de personalidades en el país. Y luego de esto llega un momento en el cual se hace necesario hacer una ampliación de esa misma denuncia. Y esa misma denuncia ha sido acogida naturalmente por los mismos firmantes y por algunas otras personalidades. Y la ampliación se hace necesaria, repito, por esas especificaciones de la Corte, pero al mismo tiempo porque en estos meses han seguido surgiendo elementos nuevos. Básicamente el hecho de que los 49 compatriotas muertos y 344 heridos no impulsan hasta ahora un juicio. Nadie está enjuiciado, nadie está encausado legalmente, nadie ha sido acusado por la Fiscalía ante el Poder Judicial. Esto es una cosa pues de una gravedad extrema y evidentemente estos abominables ilícitos penales que ocurrieron ya requieren la utilización de la instancia que en el mundo se ha creado precisamente para esto. Sí, Harold, con respecto a este punto, sí, el abogado Carlos Caro Coria ha dicho lo siguiente, que los ilustres denunciantes no señalan u olvidan que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria, secundaria o subsidiaria y que solo opera en defecto de las jurisdicciones nacionales, como lo establece el artículo 1 del Estatuto de Roma, que es el que da origen a la Corte Penal, ¿no es cierto? O sea, lo que dice Carlos Caro es: tendría que terminarse los procesos en el Perú antes de ir a la instancia de la Corte. ¿Esto es así? Porque tú no eres un hombre nuevo en política ni en estos temas, ¿no? Bueno, sí, evidentemente que lo ideal es eso. Pero si fuera exactamente así, si no hubiera salidas legales ante esa situación, quiere decir que bastaría que en un país las Cortes Nacionales no hagan nada para que no pueda llevarse a instancias internacionales los crímenes de índole penal que cometen sus autoridades. Por ejemplo, Netanyahu, que está encausado en la Corte Penal Internacional, el primer ministro de Israel. Quiere decir que entonces habría que terminar las instancias nacionales en Israel para que recién pueda llevarse su caso a la Corte Penal Internacional. No es así, porque obviamente en Israel en ningún caso va a ser ni acusado ni juzgado. Eso se da en condiciones pues normales, cuando una Corte Nacional independiente puede iniciar acciones más allá de los gobiernos. Pero hay circunstancias en que eso no es posible, y eso es lo que ocurre ahora en el Perú. Estos hechos ocurrieron en diciembre del año 2022 y enero del año 2023. Y hasta ahora no pasa nada y todo tiene un límite. Lo ocurrido en el Perú es de una gravedad extrema y la estrategia seguida por las autoridades al respecto es enterrar todo esto debajo de la alfombra como si no existiera e ignorar por completo el tema. Ahora, yo te preguntaba, Harold, ¿en qué punto estamos? O sea, ustedes presentaron la denuncia, la Corte pidió una ampliación de información, esta ya fue entregada. ¿Qué han decidido ahora? O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que tiene que ocurrir es que naturalmente la Corte Penal Internacional, la Fiscalía
realmente de la Corte Penal Internacional tiene que empezar a considerar el tema. No olvidemos, pues, Nicolás, de que es una corte, y las cortes en todas partes del mundo tienen su proceso, tienen su tiempo y tienen lo que se llama su carga procesal. El tema del Perú naturalmente es grave, pero hay muchas cosas graves en el mundo. Esa corte tiene denuncias de muchos países, de ciudadanos de países que se encuentran en una situación de impotencia. Mencionaba el caso, por ejemplo, de Gaza, del primer ministro de Israel, pero hay muchos otros. En consecuencia, lo de Ucrania, lo que nosotros y esperamos es Putin que esto también. Ahora, Harold, siga su proceso. Harold, tenemos que ir a la pausa, y yo te agradecería que cuando regresemos nos diga qué es lo que nos digas qué podría pasar. Es decir, ¿qué podría pasar si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional considera que realmente sí se justifica abrir un proceso? ¿Qué consecuencias podría tener en términos prácticos? ¿Qué tipo de resoluciones son las que toma la Corte Penal Internacional? Por favor, vamos a la pausa y regresamos con la respuesta a este interrogante. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Volvemos. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Y estamos conectados con el embajador Harold Forsyth, que es uno de los firmantes de una denuncia que ha sido presentada en contra de la presidenta Dina Boluarte y otros ante la Corte Penal Internacional por los fallecimientos en las protestas ocurridas en diciembre de 2022, enero de 2023. La Corte solicitó una ampliación de información que ya le fue alcanzada, pero yo quiero regresar a esto para terminar de cerrar el círculo, Harold. Carlos Caro, que no sé si tiene o va a tener alguna participación o no en este proceso, en todo caso su opinión es relevante. Él dice que el requisito para ir a la Corte Penal Internacional es que se hayan agotado las instancias previas en la justicia peruana. Es decir, no solamente que ha ocurrido un hecho grave de violación a los derechos humanos o de comisión de un delito de lesa humanidad, sino que, según él, tiene que haberse acreditado que la justicia peruana no ha actuado de manera adecuada. O sea ahora, esto funciona en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Ahí sí te exigen como requisito que tú cierres el círculo en las instancias nacionales. ¿Funciona igual en la Corte Penal Internacional? Funciona igual en principio. Así funciona también la Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea. Funciona así en principio, pero hay circunstancias en las cuales, por ejemplo, Venezuela, nadie le podría exigir ante un hecho violatorio de los derechos humanos en Venezuela que se agote la jurisdicción nacional, porque la jurisdicción nacional está totalmente controlada por el régimen de Maduro, totalmente controlada por el Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría y Consejo Nacional Electoral. Entonces, cuando eso materialmente es imposible, la Corte Penal Internacional, precisamente por ser penal, tiene otro tipo de manejo. Eso permite a ciudadanos, eso permite a instituciones formular las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. Es decir, Harold, la Corte... Sin embargo, hay algunos fiscales, esto tengo que señalarlo, que han tratado de hacer un buen trabajo en cuanto a investigar lo que ocurrió, pero naturalmente ha pasado todo este tiempo y más bien el tema de la Fiscalía y del Poder Judicial se basa en el asunto de los huayquis, de otro tipo de temas del cofre y cuanto hay, cuando aquí se trata de vidas humanas, ¿no es cierto?, de 49 personas, y como digo, la estrategia ha sido pasar eso debajo de la alfombra como si no hubiera sucedido, ¿no? Ahora, es cierto que esto se da en un contexto que puede ser perjudicial para el interés de Dina Boluarte y de su defensa, ¿no es cierto? O sea, en el momento que estamos hablando, está colgada en un hilo la permanencia de la presidenta de la Corte Suprema y de la propia fiscal de la Nación. Y hay una crisis por la interferencia interinstitucional y la guerra entre las instituciones del Estado. Entonces, en ese contexto, eso puede ser un argumento a favor de que la Corte decida intervenir. Ahora, si interviniera la Corte, si la Corte decidiera abrir un proceso, ¿qué consecuencias podría tener para Dina Boluarte? Es decir, si la Corte
acredita, porque la van a citar o van a pedir su declaración, van a citar a los familiares de las víctimas, van a solicitar información y sobre esa base van a tomar una decisión. ¿Qué decisión podría ser esta? Primero, tenemos que esperar, y eso va a tomar un tiempo, naturalmente, que la Fiscalía conozca el caso, lo evalúe y decida formular acusación. Pero dicho sea de paso, ante las cosas que señalas de la estabilidad de la fiscal de la Nación o de la presidenta de la Corte Suprema, ya la relatora especial de Naciones Unidas se pronunció al respecto. O sea que Naciones Unidas empieza a tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Pero en cuanto a lo que dices, no conozco el detalle de cómo procederían las citaciones. Tenemos que comprender que relativamente nuevo es el derecho de la Corte Penal Internacional en el mundo. Sin embargo, una de las cosas que podría ocurrir es una medida cautelar. La medida cautelar significa que una persona acusada pudiera recibir la restricción de viajar, porque donde viaje entre los países miembros en otros casos, Harold, en otros casos pudiera ser detenida. En otros casos, para ir redondeando, la Corte Penal Internacional ha ordenado incluso la captura, es decir, la persecución internacional de personas e incluso ha dictado penas. Esto podría ocurrir que la Corte Penal Internacional concluya que Dina Boluarte ha violado gravemente derechos humanos y ha sido responsable de la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales y por lo tanto, considerando que estos son delitos de lesa humanidad, decide que debe ir presa. ¿Eso puede ocurrir? Podría técnicamente, pero claro que podría. Eso ocurrió con Milosevic, por ejemplo, el líder de Serbia. Y todos recordamos el hecho cuando recién comenzaba a funcionar la Corte Penal Internacional que se funda a comienzos de este siglo y que el Perú ingresa rápidamente a ella. Todo eso es posible, pero de repente nos estamos adelantando un poco a los hechos. Es importante que la Fiscalía procese la información. Como se trata de un tema penal, lo manejan con muchísima prudencia, pero de alguna manera lo que queremos, y ahí estamos citando una frase de Manuel González Prada, el amor a la patria no es el amor al terruño, es el amor a la justicia. Y los peruanos, hay algunos de nosotros que no podemos olvidar tan fácilmente la muerte de 49 peruanos. No es tan fácil el tema, y esto tiene que dilucidarse. Y si en el Perú no se dilucida por diversas razones, tenemos que acudir a las instancias que están a nuestra disposición, que se han creado precisamente para eso. Y esto no es un tema personal, es un tema que tiene que ver con la justicia. Y veremos simplemente cómo evoluciona. Esta ampliación ha sido trabajada con muy buena asesoría de gente especializada y estamos seguros de que llegará a un buen puerto. Ya se encuentra en La Haya. Harold, te agradezco mucho por habernos atendido, ha sido muy gentil. Muy buenos días. Un abrazo. Un placer saludarte, un placer.